Hola, el día de hoy tenemos un invitado especial. Un testimonio real, una víctima del canibalismo involuntario. Hola, bienvenido a este programa. ¿Puedes darnos tu testimonio? Buenas noches, doctora. Yo soy una persona que sí consumió los tamales que preparaba la señora Anabel Gómez y los vendía en el metro Indios Verdes. Impactante. El asunto con estos tamales fue algo que nos pegó muy duro a mi familia. ¿Solo tú los comiste? ¿Quién más los comió? Nosotros de familia, pues, yo vivo en la delegación Estaba Madero, bueno, alcaldía ya. Y pues siempre habíamos comido esos tamales. Entonces, ustedes eran clientes frecuentes. O sea, no es algo que para nosotros fuera nuevo. El problema es que pues, cada semana o cada 15 días que teníamos una reunión familiar, íbamos y comprábamos los tamales de la señora Anabel. Y pues uno compra los tamales y no sabe que va a pasar esto. Es algo que nunca imaginamos. Nosotros habíamos comprado con ella mucho tiempo y pues nunca habíamos tenido ningún problema. Cuando nos enteramos, pues fue un shock muy grande para nosotros porque pues uno no espera que estas cosas sucedan. Es algo que nunca habíamos pensado y cuando al principio lo empezaron a decir, nosotros pensábamos que era una broma, que se trataba de un error. ¿Y cómo se sintieron al respecto? Fue un impacto muy fuerte, doctor, porque nosotros estábamos acostumbrados a comprarlos y a disfrutarlos en familia. Era un ritual para nosotros. Y en el momento que nos damos cuenta de que están preparados con carne humana, nos da una culpa muy grande, un remordimiento, porque aunque nosotros no somos quienes lo prepararon, nosotros sentimos la responsabilidad porque comimos algo que no deberíamos de haber comido, algo que sabemos que está mal y que le costó la vida a personas. Impactante. ¿Alguno de ustedes tuvo algún síntoma o algo? Mire, doctora, yo que recuerde, porque pues esto fue ya hace varios años, pero cuando empezó el problema con mi mamá, a ella sí se le presentaron síntomas. Nosotros pues acostumbramos comerlos cada 15 días, pero nos reuníamos en casa de mi mamá y ella estaba muy cerca de ahí. Yo no sé si ella los pudo haber consumido en mayor medida. Y bueno, a ella le empezaron a dar lo que son temblores y nosotros pensábamos que se debía a la edad. Ella presentó también eh, un cambio importante en su personalidad. O sea, ella era una persona muy afable y después de un rato, cuando nosotros la visitábamos, ella estaba recelosa y agresiva, como si nosotros, que somos sus hijos, fuéramos sus enemigos. Y pues estos cambios nos explicaron después que pudieron haber sido culpa de la carne que estaba en los tamales. ¿Ella vive? Sí, mi mamá todavía vive, pero ella quedó también muy preocupada por el asunto. ¿Qué terrible situación es aquella que acontece con tu mamá? ¿Está bien? Ella ya cambió radicalmente su forma de vida, ella ya no quiere comer tamales nunca y es entendible. Nosotros no estábamos ya, es algo que para nosotros fue muy difícil, saber que la carne que estaba en esos tamales era carne humana, carne de personas inocentes, pues es algo que nos dañó mucho a todos. Sí, tal cual como tú lo dices, fue algo inverosímil, algo de una novela, de una película de terror. Creo que fue muy difícil para afrontar esto para ti. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud mental después de este suceso impactante? Yo todavía no me siento completamente bien. No tuve los problemas de salud que tuvo mi mamá, pero sí siento un gran peso sobre mí porque es algo que está mal, que se siente que está mal. O sea, pienso que pudo ser alguien también de mi familia, la persona que acabara ahí. Es algo que parece pues, de una película de terror,
pero es la vida real. Y para nosotros fue muy difícil. Nosotros tuvimos, bueno, yo en lo personal, tuve que ir a sesiones de terapia porque el impacto de esto no es algo con lo que yo pueda, o sea, es que no me puedo explicar, o sea, una parte de mí prefiere pensar que no pasó, porque, porque está mal, o sea. Muchas gracias por compartir este testimonio tan personal. La verdad es que sí es una historia muy impactante y que los ha afectado y llegado al corazón a todos. Me dio gusto poder hablar de esto, porque es algo que para nosotros fue muy difícil, pero es algo que pues, ustedes lo están haciendo también por la salud, y pues, es muy importante. Gracias. Terror galénico. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Una línea de ayuda paranormal para todos aquellos que sufren del terror galénico. Episodio de hoy. Canibalismo. Parte 1. Hola, bienvenidos a su programa Terror Galénico. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. El día de hoy, pues, tenemos un invitado especial. Muchas gracias. Que es nuestro Dungeon Master de los días de terror de rol galénico. Y pues ya saben, yo soy la Doctora. Yo soy Pate. Yo soy el Dr. Esteban. Y yo soy Loki, el Dungeon Master. Y hoy les voy a hablar de la parte de leyendas y mitos relacionados al tema de hoy, que es... Canibalismo. Así que acompáñennos. Muy bien, vamos primero. ¿Qué es el canibalismo? El canibalismo no solo podemos pensar, pues es cuando un hombre se come a otro, una persona se come a otra persona, pero también existe en la naturaleza. En la naturaleza muchas especies se engullen sobre todo, por ejemplo, cuando... Yo tengo un ejemplo, doctora, ¿puedo? Sí, adelante. Los tiburones tienen un comportamiento muy particular. Hay una especie de tiburón, ahorita no recuerdo exactamente cuál, pero nacen de adentro en el útero de su madre y el más fuerte va empezando a consumir a sus hermanos. Y solamente el más fuerte, el más grande, es el que nace vivo. O sea, ya adentro empieza él a consumir a lo que consideraría competencia evolutivamente hablando. Entonces ese es un caso que podemos tener de canibalismo en el mundo animal. Ahora hay que tomar en cuenta que muchas veces se hace por autosupervivencia o incluso pues por gusto. O sea, sí, y también, por ejemplo, las mamás. La madre usualmente se come los cachorros. Les tengo aquí unos datos curiosos que me gustaría compartir. Por favor. Sobre qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos carne humana. ¿Sabían que el cuerpo, comer, digamos, un cuerpo nos da una gran fuente de calorías? De hecho, o sea, sí está medido que un muslo humano otorgaría alrededor de 10,000 calorías. Y nada más por saber, doctora, ¿tiene una comparación por decir de cuánto serían esas calorías en, no sé, carne de cerdo? Porque además, digo, la pregunta es esta, ¿no? Tenemos esta cantidad de calorías, pero por ejemplo, ¿cuánta carne es? O sea, en comparación, porque pues, o sea, yo pienso en calorías, pero pues si es una carne de alto contenido calórico, pues a lo mejor es menos de lo que... Así es, o sea, soy un dato muy grande, pero que sale un corte pequeño, ¿no? O sea... Sí. De hecho, dicen que la mejor parte, si en cuyo caso tengas un accidente como el accidente de los Andes, que es lo que vamos a hablar más adelante, lo mejor eso no que da te puede... risa, doctor. No es cierto. Perdón. También por eso me trajeron, pero disculpen. Bueno. Ay, ya se me fue. La de los Andes. Lo de los Andes, la mejor parte para comer es la espalda, es la carne más suave. Si agarramos un muslo, es un músculo muy difícil de masticar, pero la parte más suavecita que tenemos es la espalda. Pues creo que como en los animales. Ya más o menos dijiste que 10,000 kilocalorías, ¿verdad? Equivale aproximadamente a 1.2 kilogramos por cada 10,000 kilocalorías.
de O sea, carne ok. del muslo sería equivalente a 10.000 kilocalorías. O sea, que sería 1 kilo. Un poquito más de 1 kilo. Ujú. Pues sería Yo sé- bastante carne. Pues yo siento más bien que es poco. O sea, pensando en los músculos. Bueno, es que depende del muslo de cada Exactamente. quien. Ah, bueno. Exactamente, creo que ahí ya va dependiendo de cada... Sí, supongo. En todo caso, estas calorías, pues, digo, de una u otra manera sí nos dan un panorama de ver pues, cuánto realmente permite alimentarse un cuerpo de una persona. Porque digo, Te sirven 10.000 calorías. allá hablábamos del muslo, que es un músculo pues, importante, me parece. Digo, yo no soy doctor, me podrán corregir, pero es uno de los músculos más grandes del cuerpo de los que tenemos ahí, ¿no? De hecho, Y de hecho el corazón son 700 kilocalorías. Ahora, ¿cuál es el problema también de comer comida? Carne Aparte de carne humana. Aparte de las infecciones que puedes adquirir, recuerden que no deben de comer nada que sea exótico, como carne humana también. Pero otra cosa importante es que hay una partícula llamada priones. Los priones es algo muy interesante, la Ok. verdad. Digamos, yo lo traduzco como que son proteínas zombies, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? En sí es una proteína, sobre todo cuando se engulle lo que es el cerebro o algo de tejido nervioso. O sea, perdón, ¿solo está ahí en esas partes o en cualquier...? Regularmente, o sea, es sí. donde más se ha encontrado. Ok, pero por decir, si Dios no lo quiera, pero si alguien se comiera, por decir, la pantorrilla o el brazo de alguien, ¿cabe la posibilidad de que le toque un prión o priones? Pues sí, si está el sistema nervioso, sí. si llega a comerse Ok. parte del nervio, sí. Ok. Ujú, al final, pues eso es una conexión. Ahora, estos priones, ¿cuál es la característica? Sí es una proteína, pero carece de un ácido nucleico, o sea, de información genética. Por eso digo que son como zombies. Anteriormente se traducía esto como que era una infección, o sea, como que era un virus o algo por el estilo, pero se descubrió que no, que esto se genera justamente por el tejido, o sea, como en pocas palabras hay un error en el sistema. Ocasiona un error en el sistema y que va, pues, a ocasionar lo contrario a lo que debería hacer, ¿no? Que sería generar más conexión nerviosa, al contrario va... Ajá, o sea, hay como un choque de, aquí algo ¿Qué es lo que está está pasando? mal. Aquí está algo chocando y ya no se traduce de la manera adecuada. Ahora, estos priones como tal van a generar una reacción en cadena que se va a generar en el sistema nervioso. La primera enfermedad o la más famosa o donde se descubrió es la enfermedad de Kuru. O hay distintas versiones que se llama enfermedad del miedo o enfermedad de la risa. Porque aquí se estudió una población que son los papúa de Nueva Guinea. Que ellos en sus rituales, siempre que hay un ritual funerario, ya se murió la persona y comen su cerebro. ¿Esto para qué? Porque según les va a transmitir la sabiduría, los conocimientos y los van a adquirir al comerse el cerebro. ¿Qué era lo que pasaba? Que esta gente empezó, en primer lugar, a tener movimientos extraños. En segundo lugar, empezaban a tener como una desconexión o actuar raro y de repente tener risa espontánea y una actitud de paranoia, así en general. Hasta que poco a poco su sistema nervioso central, su sistema, también sistema motor van decreciendo. El temblor va aumentando, van perdiendo funciones, van perdiendo control de esfínteres hasta que al final fallecen. O sea, uno se puede morir por comer carne humana. Así es. También recordemos la famosa, eso nos tocó más a los millennials, obviamente, que fue la enfermedad de las vacas locas, ¿sí le recuerdan? Sí, que generaron un alimento, pero este alimento era a base de desechos de otros animales, entre ellos ovejas,
partes de vaca y cosas por el estilo. Entonces ellos al momento de consumir este tipo de alimento generaban esta enfermedad de priones que se llama encefalitis espongiforme. En pocas palabras, tu cerebro se vuelve como una esponja. Me gusta cuando es entendible la etimología de estas enfermedades. Ajá, lo que pasa es de que tu cerebro, o bueno, las células del cerebro, que en este caso las neuronas, empiezan a generar como burbujas, a nivel histológico se ven como burbujas, y a esto se le llama patrón espongiforme. Okay. Entonces es por eso que se tiene que regular o se reguló más lo que consumen los animales porque... Pero como mencionas, esto ya son cosas recientes de alguna forma, ¿no? Por el siglo XVI mencionaban que para las personas epilépticas se les sugería alimentarse de sangre humana para tratar sus males. De hecho era común cuando, pues en esos momentos era un espectáculo, era con lo que se entretenían cuando decapitaban a las personas, cuando los ahorcaban, todo esto. La primera fila era de personas epilépticas exigiendo su copa de vino, que realmente era sangre fresca, porque para ellos era la forma de tratar. Es decir, en el siglo XVI era muy común entender que el mismo cuerpo te podía ayudar para otras cosas. De hecho, en algunos de los programas anteriores hablamos de eso, cuando cuando empezó todo lo del vampirismo, la cólera, todo esto, que una receta era sacar el corazón del cadáver y alimentarte de él, que realmente, a pesar de ser sociedades muy religiosas, se les hacía de, sí, porque se murió de eso. No lo veían como un tabú, como ya con el tiempo lo fuimos viendo nosotros. Ahora, ahí es muy interesante eso que mencionas, porque hay dos elementos muy importantes. El valor de la sangre, que la sangre tiene un valor, bueno, en cuanto al término de leyendas, mitos, religioso incluso, la sangre siempre ha tenido un valor muy especial. O sea, no es solo un líquido, sino se asocia mucho con la vida. Sí. Y en ese sentido, pues parte del canibalismo, porque pues es tejido humano al final de cuentas, aunque sea un fluido, pues se asocia mucho también con esta parte de el espíritu de la persona, la resiliencia. En este caso, pues los enfermos, si ya murieron de eso, pues ya debieron de haber desarrollado cierta... como de alguna forma muy burda, o sea, obviamente no vamos a ponerle la balanza, pero muy burda, en el sentido cuando le decían las vacunas, ¿cómo eran las vacunas? De un poco de tu propia enfermedad para tratarte. Entonces para ellos, en esa lógica era de, se murió de eso, entonces para evitar que me muera de eso me lo meto primero, ¿no? Claro. Que ahora lo combinaría, lo combinaría también un poco con esta noción que luego tiene la gente, como mencionaba ahorita la doctora, ¿no? Cuando uno se alimenta de alguien, de una persona, siempre tiene esta connotación también de que absorbes parte de su esencia. O sea, su fuerza o su conocimiento o su espíritu incluso. Y en este caso, pues cuando tenían la enfermedad también era un poco alimentarse como de eso para generar algo interno. O sea, no es nada más el hecho de alimentarte del corazón, sino alimentarte del corazón que ya se enfrentó a ese mal. Eso le da también como una connotación, porque sí era una sociedad sumamente religiosa, pero al mismo tiempo es una sociedad que tiene un poco esta visión todavía de la absorción. Y hablando de eso mismo, de esa absorción, y un poco en el aspecto sociocultural, de cómo ha ido cambiando en las antiguas culturas de todo el mundo, se creía esto de que al vencer a tu enemigo, un poco como el carácter de supremacía, pero también el adquirir la fuerza del contrincante, alimentarte del mismo, ¿no? La absorción, precisamente. Sí, de hecho viene de la parte de estar experimentando con remedios o medicinas que anteriormente se le conocía como tomar o pues ingerir los humores, que pues bueno, ya es una pues creencia muy vieja, exactamente, en la que se decía que los humores eran lo que representaba cada persona, y si te tomabas el humor de la persona, pues la obtenías, cosa si que mal no recuerdo eran 4 humores, ¿no? Sí, era una cosa interesante. Sí, entonces pues bueno, actualmente ya lo podemos dejar de lado, ya sabemos que eso no funciona. Regresando un poquito a los priones, cuando uno comía esta carne de las vacas locas, uno estaba recibiendo estos mismos priones, aunque no fuera canibalismo entonces. No, porque ya está la partícula como tal.
Ahora, hay otra enfermedad que es el Creutzfeldt-Jakob. Aquí hay distintas. Incluso se ha catalogado una que es genética, que es por herencia. O sea que ya tienes tienes esa predisposición para generar ese error en esa proteína y empiezas a generar mucho tejido amiloide, en pocas palabras, como una gelatina en el cerebro, y lo va consumiendo y se va formando una esponja. Pero también hay una iatrogénica, que eso le pasa mucho hay reportes, o sea, no es de que pase mucho, sino hay reportes que ha ocurrido, por ejemplo, cuando estás haciendo una punción lumbar y te salpica líquido cefalorraquídeo, también por trasplantes de córnea. Pero entonces ahí creo que una duda muy apta que podrían decir lo están viendo, ¿qué cantidad podría ser necesaria para que los priones aparezcan? O sea, es mínima porque es una salpicadura, un trasplante al comer, o sea, es muy diferente. Sí, en la punción, o sea, por eso se recomienda, o sea, medidas, o sea, son así como casos aislados, pero que se han presentado. Pero entonces no hay como una media de a partir pero aparte de que el organismo lo va a recibir de una forma y lo va a procesar de otra. Porque no a todos les ocurre, o sea, también hay una predisposición, hay una ambiente, es una serie de sucesos desafortunados que tienes que estar viviendo. Y ahora, perdón, de lo que entiendo también, o sea, pues en este caso la córnea y la punción son tejidos nerviosos muy, muy claramente. Y en cambio, creo que cuando uno come, pues normalmente lo que más se come es tejido muscular, que a lo mejor también significa que está uno un poco menos expuesto también, por eso, o sea. Sí, o sea, tiene sentido. Ahora, algo curioso pasó, de hecho fue merecedor del premio Nobel al encontrar los priones, es que al inicio todos decían, ay, estás inventando. Ajá, o sea, la gente se burlaba de él y después ya fue ganador del premio Nobel por descubrir justamente la partícula de los priones. Pero los priones son muy interesantes. Pues lo mismo decían de lavarse las manos los doctores antes, entonces la ciencia va avanzando así. O sea, ideas que parecen locuras en cierto momento, pues se tienen que comprobar y se llega a resultados como estos. Esa es justamente, esa es como que al inicio siempre dices, no, o sea, ya estás acostumbrado a algo, no tienes esa ambición de investigar y no todo está dicho. Mientras encuentras algo diferente, investígalo y generas un cambio. Y ese es el espíritu científico a fin de cuentas, ¿no? Ese es el verdadero espíritu científico. El conocer algo, buscar siempre más, pero no quedarte con algo, sino siempre estar abierto a las posibilidades y seguir descubriendo, aprendiendo, y tus mismas teorías, tus mismas ya leyes tal cual, poder refutarlas en algún momento, porque si no te conviertes tú mismo en un dogma que te vas cerrando y crees que tú tienes la autoridad para todo. Dice, los priones son proteínas parcialmente desnaturalizadas o mal plegadas. Aquí, ¿cuál es el error como tal? Que estas no tienen ácido nucleico, o sea, no tienen la información genética. Son como zombies, sí son las partículas, pero esa reacción que tienen al no tener un material genético va a generar una reacción en sí autoinmune, generando más inflamación y por eso también esa como destrucción, generación de tejido amiloide en el cerebro. Sí, o sea, y es que es justo donde se procesa precisamente esa proteína, porque se ha visto que a otro nivel no hay como esos cambios, solo en el sistema nervioso. Ahora, justo el hecho de que no esté plegada de la forma en la que el organismo lo necesita, hace que la decodificación no se lleve de manera adecuada. Por eso es que, pues, ahora a mí me nace la pregunta, pero yo no soy doctor. Para esto hay un tratamiento, o sea, no. Es que es una degeneración. Es, por ejemplo, el Alzheimer. Eso lo hace más terrible, o sea, esto sí se vuelve una historia de horror, porque, o sea, ya que te empiezas a degenerar. Y ya no hay vuelta atrás, porque no hay un tratamiento. Porque justamente es esta reacción en cadena. O sea, el ataque de los priones. Buen título. El ataque de los priones. Disney, si nos estás oyendo, el ataque de los priones. El ataque de los priones va a generar o va a desencadenar tal cual una reacción en cadena.
que, o sea, es muy difícil pararla ya. Es por eso que se sacrificaban los animales, las personas con Kuru, igual fallecían. Ahora, aquí hay un dato importante. La enfermedad, por ejemplo, de Kuru, ¿qué es lo que va a hacer? Se puede manifestar ya sea de 3 a 5 años. Pero hay datos que incluso 30 años o 50 años después del consumo se maneja. ¿Por qué? Porque mientras tu organismo lo está procesando, como controlando, procesando, pero llega un momento en que ¡pum! Y ya. Ahora, pregunto, ¿esto se incrementa mientras más consumas o ya el primero? O sea, si ya te da un... O sea, te cae el primer prión y es lo mismo que fuera 1 o 10. Ajá. O sea, no sé. O sea, es como un virus. Es un virus de computadora. Por eso se me hacen muy, muy interesantes estas partículas por... Pero entonces la pregunta... La capacidad, la inteligencia... Entonces la pregunta es, aunque sea un poco, o sea mucho, o muy constante, ¿el daño es el mismo o si es...? O sea, acelera, exacto. La dosis hace el veneno, ¿no? Entonces la cantidad puede ocasionar que el proceso se lleve más rápido. Pero aunque sea poco te afectó ya. Sí, aunque sea poco y tu organismo no lo puede procesar de manera adecuada, sí empieza y... O sea, digamos, es como un virus de computadora, por así decirlo, una manera de explicarlo. Llega el prión y empieza a cambiar la información genética de las células de la conformación de las proteínas que forman las células nerviosas. Y entonces las que se van creando ya no son como deberían de ser. Ajá. Aparte recordemos que el sistema nervioso a nivel central difícilmente se puede reparar. O sea, no hay algo que lo repare o que pueda ocasionar que ese daño sea reversible. Pues esa es una historia de horror entonces. Ajá. Sí, y ahora también en la parte de leyendas es muy interesante porque podemos ver que sí, hay muchas culturas que hablan de que cuando comes carne humana te transformas y te vuelves otra cosa. Entonces, pero a la vez, como dice, para mal, pero también hay unas culturas donde lo hacen para bien. Sí, no, claro, en este caso pues te transformas, o sea, lo que voy, o sea, es algo que te cambia. Hay de hecho, o sea, una pausa. Hay una película que sale de Denzel Washington con Mila Kunis que se llama El libro de la vida, ¿no? Bueno, es una película posapocalíptica donde... Sí. ¿No se acuerdan la escena donde llegan a una casa con unos viejitos? Y están temblando. Sí. Tienen encefalitis espongiforme. Creo que era el libro de los secretos, aquí lo pusieron en español. Y pues ellos se dan cuenta de que, oye, estos son caníbales, no son unos dulces viejitos que nos acogen en su hogar, no, son caníbales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta del temblor. Y ojo, ahí sin spoiler a la audiencia, el hecho de cómo se da cuenta que están temblando y todo lo que va pasando, en el final queda un poco el giro del personaje de que no es algo que esperabas del protagonista, pero el giro que da en su condición y cómo se da cuenta de estos detalles. O sea, y cómo también al principio pasa por alto un detalle, porque en esa escena hay un momento donde pueden evitar ese encuentro y por una situación muy específica no lo hacen. Pero bueno, la película creo que también habla bien de esto, porque sí, ahorita ya con lo que mencionan, pues sí tiene cierto sustento en lo que sucede. Tiene una raíz científica. Y entrando, por ejemplo, en temas psicológicos, existe un debate muy grande que de alguna forma sí está el debate vigente, pero se ha ido hacia un lado de que Aníbal, el que consume carne humana, de alguna forma siempre va a ser un psicópata, porque lo está haciendo con el afán de, bueno, no con el afán de dañar, sino que no siente remordimiento al hacerlo. Sin embargo, no todo psicópata es caníbal. Antes de hacerlo, ya está planeando y ya tiene el problema de que lo quiere hacer para saciar algo que a uno lo está desarrollando como un malestar médico. Justo viene de un trasfondo en el cual tiene un interés o un gusto por hacerlo. Por eso es que no siente el remordimiento por hacerlo una vez que logra su cometido,
Pero ahí ya estamos hablando de que una vez que lo hizo y le gustó y no siente remordimiento, lo va a seguir haciendo. Y es justo el debate de si el caníbal es el momento de que lo comió o ya lo planeó antes. Y es el debate de no, siendo un psicópata ya lo tenía programado dentro, es como un paso más dentro de su checklist de todo lo que puede hacer hacia otros más para sentirse superior. Es lo que entran en este debate. O para sentir propio placer. Sí, no, pero regresamos también un poco a esta idea también de la absorción. Porque, por ejemplo, los asesinos seriales, que no necesariamente son caníbales, pero sí tienen un rasgo muy común que es la toma de trofeos. Eso psicológicamente también es una forma de absorción. Y en este caso, pues el canibalismo puede ser también un paso más adelante de esa parte. Un ejemplo claro a nivel internacional sería Jeffrey Dahmer, ¿no? Sí. Que era todo, o sea, los cazaba primero, estudiaba a sus víctimas. Si bien en la historia, como vemos, tuvo muchas fallas porque pues iba en un error y acierto, pero su plan era cazarlos, matarlos, bueno, seducirlos primero, o sea, toda una dominación total. Es una ritualización completa. Matarlos, a veces comerlos para todavía eso, e inclusive después de la muerte, inclusive después de comérselos, hacía necrofilia, o sea... Pero es esa parte del dominio y de tomar, o sea, cada vez tomar más de ellos. O sea, porque al final del día, digo, yo no soy doctor, repito, pero me gustan los temas escabrosos. Uno de ellos es el de los asesinos. Y pues Dahmer, como comentaba aquí Pate, pues es un ejemplo excelente de muchos de esos comportamientos. Esta prueba y error no es solamente de que está muy güey. Lo que pasa es que al final del día también estos asesinos van refinando sus procesos. O sea, al final del día ellos empiezan hasta cierto punto como gente normal. Y un día les entra esta ansiedad de matar por muchas circunstancias. Algunos tienen problemas psiquiátricos graves, algunos tienen problemas psicológicos graves. Y eso los va orillando a probar y probar y probar hasta dónde pueden estirar la liga. Entonces, cada vez van yendo más lejos algunos. O sea, cada vez también se van volviendo más atrevidos, van refinando los procesos, se van dando cuenta de qué funciona y qué no. No solo en la parte práctica, sino en qué los satisface a ellos. Ajá, o sea, llenar un total sobre ese poder. Y volviendo, como mencionabas un momento, pues ya lo estamos viendo en casos actuales, que ahorita vamos a llegar a eso, pero antes hay que poner este paréntesis de que no solamente en las cuestiones médicas, en las cuestiones de criminalística, sino también en la mitología existen. Hay un cuadro famosísimo de Goya que habla de esto, y no solamente es el cuadro, sino es el momento de la mitología. Trivia para el chat, ¿saben cómo se llama ese cuadro? Pónganlo en el chat, que les vamos a mandar un saludo especial. Claro. Y ahora, este cuadro no es único. Bueno, hay muchas. Es como el más famoso, Sí. ¿no? Por decirlo. Y hay muchas, llamémoslas adaptaciones a través del arte de historias míticas que tienen que ver con el consumo de su propia especie. Dicen los cienciacionalistas, hay que ser Epicteto. Supriman lo deseado en lugar de saciar su deseo. En algunos casos, no, digo, es que la psicología es muy compleja también. Y cada caso tiende a ser diferente. Porque, por ejemplo, en algunos casos también, algunos asesinos, por ejemplo, suprimen lo que desean. O sea, van matando lo que ellos anhelan, precisamente porque no pueden tenerlo. Y en algunos casos sí buscan llenar el vacío, pero nunca lo pueden llenar porque siempre lo hacen a través de terceros. Pero también es esta cuestión, el mismo Freud lo mencionaba en el sentido de pulsación, que un sentido de pulsación es algo, así lo define él, como algo que tú estás buscando como una... Perdón, creo que el término es pulsión. De pulsión, disculpa. Sí, no. Que es algo que tú tienes, como por decirlo ya en ejemplos, que ponía la diferencia. Tú sientes hambre y es algo que tienes que saciar, buscar, alimentarte, porque tu propio cuerpo ya lo está necesitando de alguna forma. Mientras que otro sentido de pulsión podría ser en el erotismo, que algo te sacia, algo buscas, y ahora buscas ese placer y tú puedes de alguna forma suprimirlo con masturbación, interesantemente, pero el hambre no puedes hacerlo. Claro, pero interesantemente también tenemos un ejemplo distinto que nos lleva también un poco más hacia la supresión, que es el miedo. El miedo es una pulsión muy fundamental, pero a lo que te lleva precisamente esa pulsión es a evitarlo.
O sea, vamos a poner ejemplos que el chat pues, pueda reconocer con gran facilidad. Ya nos respondieron la pregunta los cienciacionalistas. Ok, gracias. Saturno devorando a su hijo. Obviamente. Muy bien. Pues un saludo especial a los sensacionalistas que nos están siguiendo el día de hoy. Sigan también su podcast, es muy interesante, hablan de ciencia evidentemente. Y bueno, retomando un poco lo que decíamos, ¿no? Las pulsiones como el miedo, o sea, si ustedes le tienen miedo a las arañas, ustedes lo van a saber. Digo, no necesariamente una fobia así completa, pero si le tienen miedo a las arañas y tú ves una araña, tienes de dos opciones, nada más. ¿Le vas o la matas? Ajá. Y ese sentido de necesitar suprimirlo es también esa pulsión. Y en el canibalismo, sobre todo en la parte mítica, también se llega a dar. O sea, tú al devorar a una entidad, la estás eliminando de la existencia de la forma más completa posible. Y esto tiene que ver con una fundamental nota de la humanidad. No siempre fuimos racionales, no siempre fuimos científicos. Y al principio de los tiempos, cuando uno veía que se moría una persona y quedaba el cadáver, pues uno veía que quedaba algo. No, claro, pero también veías que quedaba algo. O sea, su existencia dejaba algún resto. Pero cuando un animal devoraba a otro, pues a veces no queda nada. O sea, van a decir, bueno, huesos, vayan a ver a las hienas al África y no dejan nada. O sea, vean cómo devora una serpiente a muchas presas y en algunos casos ni los huesos los escupen. Ahora, esa forma de pensar de estoy eliminándolo por completo se aprecia mucho en los mitos. Tenemos el ejemplo de Cronos, Saturno, tenemos el ejemplo de Zeus que repite ese comportamiento devorando a la madre de Atenea y que luego y que luego nació pues dentro de su ser. Pero también tenemos casos donde se hace por el afán no solo de eliminar, sino también de absorber. En este caso vamos a ver, por ejemplo, uno de mis casos favoritos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos la creación? O sea, imaginemos cómo es la creación, ¿no? Es todo, es el cielo, es la luz, es la tierra. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedes borrar toda la creación completa? Devorándola. Pero la absorbes completamente. Y en los mitos egipcios teníamos la figura de Apophis. Apophis era una serpiente que todos los días luchaba contra Ra, el dios del sol, para tratar de devorar la creación. Y Ra la mantenía a raya todos los días. Y era su forma de explicar el ciclo de día y la noche, exactamente. Y el día que Ra fallara, no iba a volver a ver otro día porque Apophis lo iba a devorar todo. En este sentido, Apophis, pues lo que quería era eso, absorber esa creación. Y erradicarla para... Exacto, erradicarla y convertirse en lo único que queda. Claro, a lo mejor no lo dicen así textualmente, pero el asunto es este. Si solamente hay dos cosas, tú y el cosmos, y te comes el cosmos, ¿qué va a quedar? Nada, o tú. Entonces, eso también tiene mucho de... Es que yo prevalezco, lo que expresamos hace rato. Como volvemos al mito de Cronos, o sea, el sentido de devorar a lo nuevo para que no surge mi reinado continúe. ¿Y qué es lo que hace Zeus? Termina esto, o sea, el simbolismo a fin de cuentas es todo este significado cargado en un momento, en una imagen. Lo que está haciendo el antiguo gobierno, la antigua cabeza, el antiguo padre. O sea, el status quo. Pero aquí hasta la situación padre-hijo entra, claro. O sea, la renovación de todo entra a través del alimento del otro ser completamente. Y es que el valor simbólico que tiene precisamente el canibalismo entre personas, por lo menos porque somos los que apreciamos ya el valor simbólico, es muy grande. O sea, cuando tú te comes a una persona, no solamente estás comiendo, o sea, no lo hagan evidentemente, pero piénsenlo un poco, tú te estás comiendo una persona, ya no la ves como un alimento nada más. O sea, ese acto ya tiene un valor simbólico, un valor psicológico mucho más cargado. O sea, vamos ahorita, voy a desviarme un poquito, voy a entrar un poquito en una leyenda muy particular que nos habla precisamente de esta degradación, pero que tiene algo que ver también con esto de lo que implica. Y esta leyenda es del pueblo Inuit,
y de otros grupos también cercanos al norte. Inuit son los que comúnmente llamamos esquimales, erróneamente porque esquimal es el nombre del perro, Inuit es la persona. Pero bueno, pues, yo sé que los que les dicen esquimales no lo hacen de mala fe, pero pues, como buen dato. ¿Quién sabe? El inicio. Bueno, te voy a decir una cosa, nunca subestimes también la incompetencia lingüística de mucha gente. Sí, digo, chat, no sé si sepan, yo estudié lingüística. Entonces, bueno, pero la cosa es esta. El Wendigo representa, como decía mi buen Paté, una de las pulsiones más fuertes para ese grupo social. Recordemos que en esta parte del mundo, en este frío, en este mundo, pues un poco yermo, un poco muerto, porque todo está cubierto de hielo mucho tiempo, pues no siempre es fácil la supervivencia. A la fecha, si uno viaja a esos lugares, los Inuit siguen siendo un pueblo de cazadores. Y han cambiado sus métodos, pero siguen recurriendo a los mismos animales, siguen recurriendo a tácticas que pues para nosotros ya parecían obsoletas, ¿no? O sea, ellos viven, cazan, secan carne, conservan. Y eso ha sido su medio de vida durante mucho tiempo. Ahora que tenemos cosas como el GPS, como los rifles, motos de nieve, pues es más fácil, pero en esos tiempos era mucho más complicado. Y entonces el Wendigo o Wendigo tenía dos elementos muy importantes: el hambre, la dificultad de conseguir alimento, y el miedo de empezar a comer carne humana. Y eso lo combinan en una leyenda que era algo más o menos así. Cuando un cazador inuit, sobre todo cazadores, porque son los más expuestos a esta tentación, llamémoslo, de no tengo nada que comer, me como a mi compañero. Y que también de alguna forma son los que la tribu, todo pues, su porvenir depende de ellos, claro. O sea, era como la figura de dependemos de ti, por favor. Sí. Era su forma moral de decir sí. No la cagues. En efecto. Y aparte de no la cagues de esta manera. ¿Por qué? Porque el asunto es cuando un cazador comía la carne de otro ser humano, se empezaba a transformar. Ellos decían que se transformaba en un monstruo. Y este monstruo pues tiene características humanoides, evidentemente, porque parte de un ser humano. Pero tenía otras características que también lo vuelven más bestial. Muchas veces se les representa con garras, se les representa con pelo pues de animal, o sea, este pelaje pues más propio de los osos, más propio de ese tipo de animales. ¿No? Exacto. Pero es una deshumanización siempre parcial, eso es lo monstruoso. Ahora, psicológicamente tiene sentido, porque tú ves a la persona como una persona, y en el momento en que esa persona se vuelve un caníbal, deja de serlo, se vuelve un poco un monstruo. O sea, incluso, aunque no haya una transformación física, se nota que hay un cambio. O sea, nosotros ya no podemos percibirlo igual. Sí, no, y justo como mencionaban en el lado médico, exacto. Y el lado médico se refleja en que esta gente también perdía la conciencia, se volvían más salvajes. Ahora, evidentemente, pues ahora que ya tenemos mejor comprensión de los síntomas, que pues los doctores, como nos podrán explicar, ellos pueden ya determinar cuáles son los síntomas exactos, los cambios de comportamiento exactos, pero para esta gente que no tenía todos esos elementos, lo vuelven un poco ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, porque en los cultos se retoma mucho el valor también simbólico. Para terminar con lo del Wendigo, estos cambios pues asustaban a la gente. Y la pulsión que tenían del miedo y del hambre se combinaban en ellos. Entonces la idea del Wendigo es: no comas carne porque te vuelves malo, y carne humana, y no comas carne humana también porque eso te va a destruir a ti. ¿Sí? Y recuerdo justamente en el mito del Wendigo es cuando, aparte de la moraleja de no lo hagas, también existía como una tipo ritualística, ¿no? De que el que sí elegía ser por vocación un Wendigo, que era el ritual de alimentarse de tu propia especie, pero no obstante, no solo su especie, sino alguien cercano, un familiar, y que el mismo mito del Wendigo menciona de que es un hambre que ya nunca se va a saciar. Exactamente. De que todo el tiempo va a estar consumiéndose y entra en el modo bestial como mencionas, o sea, solamente alimentarse. Y ahora, eso de esa hambre que no se sacia, también la vemos en un tema del que ustedes ya hablaron, pero que también liga con el canibalismo, que son los vampiros. O sea, al final del día,
esta idea de que el hambre que se te despierta a través de la carne humana o del consumo de sangre humana te lleva a un hambre que ya no se sacia. Y siempre volvemos como vampiros a Drácula. Algo que menciona Bram Stoker, como mencionamos, Bram Stoker pues fue el creador del personaje tal cual, tomando antecedentes de otras cosas, pero sí. es el que lo hizo, digamos, mainstream. En el hecho de Drácula, cuando un poco empieza a interiorizar sobre quién es y qué, por qué hace lo que hace, él menciona que se alimenta de la sangre porque es el líquido vital, sí, es la se vida. alimenta de la vida de los demás, es decir, no es tanto el objeto de yo en una copa de vino, no, simplemente es la esencia de los demás, la está absorbiendo hacia él y eso es lo que lo va nutriendo, lo está haciendo inmortal, pero a la vez lo está cargando de todo el malestar, todos los miedos, todo lo negativo que tenían esas personas, y además, también lo está adquiriendo. Y además él nunca queda saciado. O sea, este es un hambre que no te lleva a una satisfacción. O sea, eso es muy importante. En esta mentalidad del mito del canibalismo como algo malo, siempre llegamos a ese resultado porque nunca te va a dejar satisfecho, ni en el sentido físico de saciar tu hambre, ni en el sentido moral de haber hecho algo que a ti te llena. O sea, al contrario, es algo que cada vez te quita más de tu esencia. Así es. Retomamos y termina siendo independiente de esto. Retomamos un poco Drácula, gran novela, por cierto. Hay películas, pero lean el libro, la verdad, les va a gustar. Vemos que todos los que después se van convirtiendo en vampiros pierden su esencia. O sea, el único que más o menos logra mantenerla es el mismo Drácula, pero pues también hay una mitificación del personaje por encima de un vampiro normal. Sí, se le pone como la jerarquía de los vampiros, vampiresas, que son como carne del montón, por decirlo de alguna manera burda, y Drácula, el que está más allá, a pesar de ser de los malditos, él es el que... Sí, tiene una trascendencia de algún modo superior a su condición, en el sentido de que él mantiene su esencia. Ahora, lo que nos comentaban, porque sí es un tema interesante, el canibalismo en los cultos. Yo sé que ahorita vivimos en una sociedad donde pues, ya somos cada vez menos religiosos, pero culturalmente muchos en este país son católicos y les tengo una buena y una mala noticia. El mito católico se basa en canibalismo. ¿Sí? Cuando Jesús va a la última cena y establece la Eucaristía según pues, los cristianos, alguien en sensacionalista seguro me va a aventar una piedra ahorita. Pero estamos hablando del mito. Sí, no, claro. Pero la cosa es, cuando esto pasa, sí pasó. Cuando esto sucede, Jesús establece en la Eucaristía, les doy el pan y les doy el vino. El pan es mi carne y el vino es mi sangre. Y en la Eucaristía, ya como la conocemos, esta parte religiosa de la misa donde nos dan la hostia con el vino, lo que está sucediendo en términos religiosos es un rito que lleva a cabo el sacerdote donde el pan se transmuta en la carne de Dios y el vino en la sangre. Y entonces pues nos estamos alimentando con eso y llegamos de nuevo a la absorción porque estamos absorbiendo sus características. Ahora, este es el ejemplo más grande. Pero en muchos cultos, como nos compartían ahorita en el chat una experiencia, ese tipo de prácticas todavía perviven de ese mismo modo, con la idea de absorber divinidad o con la idea inversa, donde a veces el líder de culto se alimenta de sus subordinados, llamémoslo, para absorber su vitalidad y él fortalecerse. En Jeremías 19:9 hay una maldición tal cual que dice que Dios, bueno, ahorita lo parafraseo, poniendo el contexto del texto, menciona de que está hablando Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios, es decir, los que tienen el pacto con Dios y eso, y está hablándoles como de aquellos que son mis enemigos. Y en Jeremías 19:9 menciona, voy a hacer que ellos se alimenten de sus propios hijos y de su propia sangre y se alimenten de ellos mismos hasta que no quede uno solo vivo. O diciendo, la maldición es de que entre ellos se exterminen como raza, como seres, alimentándose de sí mismos, siendo una de las peores... Sí, uno de los peores destinos. Aquí hay me permito montarme un poco en esto, porque para los judíos en particular, la antropofagia era una cosa muy terrible. Digo, para todos, casi los pueblos, salvo algunos que hemos mencionado someramente, pero para los judíos era muy particular. De hecho,
una de las teorías, por lo menos, porque digo yo no estoy tan enterado, pero una de las teorías que se han desarrollado de por qué los judíos no comen carne de cerdo es porque los cerdos salvajes desenterraban los cuerpos y se los comían. Y entonces era la carne más impura porque se había alimentado pues de tu tío. Digo, por decirlo a lo mejor de una forma medio grotesca, pero sí, o sea, ¿tú cómo ibas a decir me voy a comer ese animal que se comió a mi pariente, a mi ancestro, a alguien como yo? Y entonces en esta maldición de Dios pues vemos eso, o sea, la degradación para ellos es esa, o sea, porque no es nada más de que se van a comer, sino el hecho de que ellos se coman entre sí es algo degradante para ellos, o sea, es algo que a ellos les está restando divinidad, en el sentido de que una persona parte de tener cierta divinidad en ella, ¿no? Y partiendo, como decíamos hace rato, de la sangre, que no solamente es la carne, como hablamos, y con los judíos es esto, o sea, no solamente de entre humanos. Para un judío es estrictamente prohibido consumir sangre. No se puede, obviamente líquida, ¿no? Pero no hablamos solamente de otro humano, de res, de oveja. No se puede consumir la sangre porque a fin de cuentas es sagrada. En cada uno de los animales tú no vas a consumirlo porque estás adquiriendo una divinidad diferente a la tuya y a la vez estás ensuciando tu propio cuerpo. O sea, y estás también violando un poco el pacto, ¿no? Porque de una u otra manera, recordemos que por lo menos en la parte mítica, pues Dios y su pueblo establecen pactos. Y esta idea de que, de hecho, si mal no recuerdo, digo, yo no soy tan bueno con la Biblia y con los versos, pero hay una parte donde Dios le dice, puedes comerte a cualquier animal, pero no comerás su sangre porque la sangre es vida, alguna cosa así. Ese es un pacto que... O inclusive en otro de los... cuando todos conocemos, seamos creyentes, no seamos creyentes, seamos de la religión que sea, todos conocemos el Arca de Noé. Sí. Al terminar todo esto hay un pasaje que dice, bueno, y después del diluvio, después de todo esto, justamente de lo que ya te llevaste en eso, haz que procreen, que haya muchos animales y consume lo que tú quieras, pero no a tu hermano. Así lo menciona, no consumir a tu hermano. O sea, en esa moraleja estamos hablando y viéndolo con ojos de la actualidad, que es lo que siempre es un poco, hay que entender el contexto, Claro. O sea, literal, esto se hace la semejanza con los pueblos esquimales, con todo esto. Son situaciones en lugares donde pues el alimento escasea, donde después del diluvio, pues, estamos suponiendo en un suceso, no que existió todo esto, sino en un suceso en una situación de que después de una catástrofe mundial o local, casi toda una crisis, te están previniendo la moral religiosa, que a fin de cuentas no es otra cosa más que política, con un contrato social. No te comas a tu hermano, por muy cañón que estén las cosas, no te comas a tu hermano. No está chido. Y hasta hablando en sistemas religiosos, o sea, el máximo pecado que se conoce dentro de la Biblia, que fue cuando Caín mató a Abel, a su hermano. No estamos hablando que lo consumió, que se lo comió. La historia viene de que uno cosechaba hierbas, todo esto, el otro era pastor, uno lo quemó y pues quemas, eso no hay una hoguera grande, la carne sí, entonces prefirió, la envidia del hermano fue, lo mío fue más trabajo y cómo es posible, entonces yo voy y lo voy a tomar a él, o sea, no se lo come, pero al momento de matarlo, se puede entender como un propio el tomar el cuerpo del otro para tu vanagloria. Y no solo el cuerpo, aquí regresamos un poco siempre a ese valor simbólico de la absorción, es que cuando tú lo matas, tú estás tomando de él, en este caso estás tomando su vida. Y vámonos un poquito aquí a tierras aztecas, ¿no? Pues ¿qué hacían aquí en los sacrificios humanos? Ofrecer vida a los dioses. Sí. Cosa que, o sea, ya retomando toda esta parte de la historia, regresando un poquito a esta parte de la historia, por ahí me encontré un texto español en el que precisamente ellos veían o tienen como su cosmovisión centrada en que ellos fueron los que fueron atacados por las civilizaciones precolombinas, ya sea Mesoamérica o Sudamérica. Entonces ellos fueron atacados y supuestamente su historia
dice que ellos fueron utilizados como tributos para los dioses de nuestras Pero ahí es un poco importante porque sí hay mucha leyenda negra alrededor de ambos lados. Tanto de aquel lado, pero también nosotros tendemos mucho a romantizar la situación hacia nuestro favor. Lo que se hacía, y lo hemos mencionado hace un momento, pues eran pueblos guerreros que estaban acostumbrados a la guerra, al sometimiento, y sobre todo la sangre para ellos tenía cierto valor. No vamos a mencionar como un valor ahora de cambio como comercio, pero si era guerra. Y es interesante aquí decir el paralelismo, ¿no? El Dios de los judíos dice que la sangre es sagrada. Los aztecas también piensan que la sangre es sagrada, pero la equivalencia no es igual. Mejor dicho, no hay una equivalencia. Es una cosmovisión totalmente exacto, diferente. pero las dos se basan en el concepto de que la sangre es sagrada. Ajá. Y el consumo de esa sangre, o en algunos casos pues de otras cosas, tiene que ver también con algo sagrado. O sea, en este caso, pues repito, tiene mucho que ver con ofrecer vida a cambio de vida. No es nada más de que, ay, lo mato para complacer. No, o sea, yo al ofrecerle esto a mi Dios, espero algo de vuelta. Sí. Ajá, y lo que hacían que era, o sea, aquí los pueblos guerreros combatían a los mejores guerreros, exacto, los aprisionaban, ocurrían las famosas guerras floridas, que era como lo más conocido, pero también estos sacrificios de que al mejor guerrero se le extraía el corazón para otorgarlo a los dioses porque era un rival digno en batalla. Exacto, era algo que iba... No iban a entregarle a cualquier... Sí, a cualquier gato. Digo, perdón. Entonces eso se le entregaba a los dioses y no había desperdicio, porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Los pueblos originarios de cualquier lugar del mundo sufrieron escasez, sufrieron que la comida, a pesar de ser la gran Tenochtitlan, que era una gran ciudad establecida con comercio, con todo lo que llegaba, pues en cierta forma no se desperdiciaba nada. Y además, sumado un poco a lo que comentas, que es muy cierto evidentemente, no es solo de que a veces tengas una crisis o una necesidad, sino al contrario. O sea, ya alcanzaste un estado donde las cosas funcionan, pues lo que quieras es mantenerlo. Y cuando no tienes, nosotros ya vivimos en un mundo donde hay internet, donde la información fluye a granel, buena y mala, pero en esos tiempos donde muchas cosas no tenían explicación, donde muchas cosas no se podían prever con la facilidad que podemos ahora, donde muchas cosas no se podían comunicar fácilmente, pues sí, en este mundo donde sí había más ignorancia, pues a veces uno cae en la idea de, ok, pues debe haber dioses o debe haber un fenómeno mágico y yo utilizo ese fenómeno mágico a mi favor. ¿Cierto o no? O sea, al final del día eso no importa. Lo que importa es que para la gente era cierto. O sea, ellos lo creían. Entonces, y en estas crónicas españolas, como mencionaba Esteban, no dudo que sí, que sacrificaron españoles a sus dioses, porque ¿qué era? Guerreros, llegan sujetos, que aquí hay un poco la controversia, siempre es el estigma de, es que los creían dioses. No, simplemente los veían como un pueblo superior en forma de armamento. Y tú ves una cosa, yo sí no quito un poco el valor de esta parte, a lo mejor no tanto dioses, pero es que para ellos sí eran algo inexplicable. O sea, imagínate que tú nunca has visto un caballo, literal. O sea, y de pronto ves a un hombre montado en un animal de 4 patas que además se mueve como uno solo. O sea, en la mente de los aztecas no había una comparación real. Claro, hablan de que venían montados en venados o los hombres venado, pero aún así es una metáfora muy violenta. Entonces para ellos eran a lo mejor no dioses, pero sí eran monstruos, eran otro tipo de ser. Y entonces en el contexto de cualquier guerrero, águila, claro, que logró vencer a un español, ¿qué vas a hacer? Oye, logré vencer a este ser tan poderoso, tan unido, se lo voy a entregar a mis dioses porque hasta la fecha ha sido mi reto más grande. Es un regalo importante. Como tú decías, volvemos al valor simbólico del tomar. O sea, si yo superé esta prueba, chat, ¿a ustedes les gustan los videojuegos? Me imagino que sí, a mucha gente les gustan. Si han jugado juegos tipo Dark Souls, Elden Ring, el mismo Zelda, cuando tú derrotas a un enemigo fuerte, a veces te da un objeto, un arma o pero a veces son partes del cuerpo. Sí, a veces son partes del cuerpo también. O en Monster Hunter, ¿no? Que puedes formar armaduras con los pedazos de los monstruos que cazas. Pero es que es justo eso. Mientras mejor es el rival,
mejor es la recompensa. Esa era también la mentalidad de los aztecas. Entonces, si tú vences a un oponente que vale la pena, pues lo vas a ofrecer a tu Dios porque tiene sentido para ti como guerrero azteca. Enfrentar, no enfrentar, sino ofrecer, perdón, este regalo, este loot a una entidad poderosa como un Dios, porque lo va a satisfacer, es un regalo que le place. No le vas a dar el, ay, me encontré esta piedrita caminando. Sí, no, y lo estamos hablando aquí porque es algo palpable, pero algo que, por ejemplo, los pueblos vikingos, ¿sí? Era algo común. Si bien no lo consumían abiertamente como parte de su dieta natural, sí había ciertos rituales justamente de supremacía que existían. Había, por ejemplo, entre ellos mismos, la pena máxima que se les aplicaba a sus compañeros guerreros era el águila de sangre, Sí. que no era otra cosa más que abrirle la espalda a tu... Sacarle los pulmones. Sacarle los pulmones y que toda la sangre desangrara justamente, pero en un altar hacia una deidad. Así es, porque incluso las ejecuciones no eran asuntos triviales, o sea, tenían una connotación sagrada. Y lo interesante de esto es que, bueno, siempre llegamos a esa parte de que también los tejidos, el cuerpo, tiene un valor sagrado, y eso tiene mucho que ver con para volvernos a caminar, con el canibalismo. O sea, al final del día, en los cultos, los asesinos, siempre el valor simbólico del alimentarte del cuerpo de una persona es al final lo más importante. Sí. O sea, les voy a poner un ejemplo, regresando un poquito ya a lo palpable, a lo mundano, y digo, no porque sea algo común, pero es algo que ya es de nuestra época. Pues cuando vemos estos casos de canibalismo, por las razones que sean, ¿no? A veces por necesidad, como los supervivientes del caso de los Andes, que ahorita es un caso que volvió a tomar mucha fuerza por la película que salió. Pero todos estos casos también tienen, bueno, los de los asesinos o los de los cultos, pero todos estos casos siempre nos dejan pensando. O sea, no es algo que pueda uno ignorar. O sea, suena feo lo que voy a decir, pero nos horroriza o nos atrae en el interés, no que lo veamos bien, pero, o sea, se nos hace más impactante hablar de canibalismo que pensar en un accidente automovilístico. O sea, aunque puedan haber muerto 20 personas cuando choca un camión, siempre como que pensar, ay, es que era un caníbal, eso le da siempre un valor mucho mayor en nuestra mente, porque precisamente ya nosotros, aunque somos personas más racionales que antes, siempre vemos como un hecho un poco, a lo mejor no sagrado, pero sí humanamente sagrado, en el sentido de que para nosotros es muy valioso. Esta idea de alimentarnos de otros siempre nos va a parecer algo horrible, algo muy impactante, muy fuerte. O sea, no es como cualquier muerte. O sea, si tú atropellas a alguien, como dije, o lo envenenas, o hasta en casos muy fuertes, ¿no? Donde hay un homicidio doloso, aún así siempre el nivel del canibalismo nos aterra más profundamente por esa connotación que tenemos de que nosotros, bueno, pues vivimos en una sociedad de humanos y somos antropocéntricos, entonces asumimos que lo más grande es el ser humano, la mayoría de nosotros. Entonces, el pensar que alguien se alimenta de otro ser humano, pues siempre va a tener ese efecto. Pero como dices, justamente es la moralidad del lugar donde estamos establecidos y el contexto histórico, ¿no? Sí, por supuesto. Hola, buenas noches. Habla Terror Galénico.